Hola, hola, muy buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos hoy día lunes a este espacio que tenemos destinado para las prácticas guiadas que pues están relacionadas con las conferencias que vamos dando en el transcurso de este curso, Conocimiento de sí mismo. Como ustedes pueden ver, pues hoy vamos a estar dando una práctica, vamos a estar haciendo una práctica que está relacionada con la conferencia que estuvimos viendo el pasado sábado. Este sábado que pasó estuvimos hablando acerca de las leyes de evolución, involución y revolución, y pues la práctica de hoy será una meditación reflexiva que pues estará relacionada con ese tema. Antes de iniciar, vamos a compartir en los diferentes grupos de WhatsApp y redes sociales para que más compañeros puedan unirse a esta práctica del día de hoy. Recuerden que todos los lunes pues vamos a tener este espacio en este horario. Los jueves y sábados vamos a estar compartiendo con ustedes las conferencias de la fase A de este curso, y los martes estaremos compartiendo las conferencias de la fase B. Este es un curso totalmente gratuito, de libre acceso, que nos da las herramientas, el conocimiento, las prácticas para que nosotros pues aplicando todo aquello que vamos aprendiendo vayamos despertando nuestra conciencia. También pues otras actividades que tenemos con respecto al curso. Los miércoles tenemos un horario de fogueos. Estamos siempre enviando el enlace a través de los grupos de WhatsApp. Este es un espacio de preparación para personas que ya quieren comenzar a instruir, a desarrollar lo que es este tercer factor para la revolución de la conciencia en forma de la enseñanza, que es el sacrificio por la humanidad. Y los domingos tenemos un espacio para estudios o reflexiones de diferentes defectos psicológicos, con el objetivo de que nos motivemos a trabajar esos defectos en nuestra propia psicología y pues a eliminarlos y sacar la sabiduría que se encuentra dentro de dichos defectos. También pues tenemos horarios en los cuales damos las conferencias a través del Google Meet. Los lunes y viernes estaremos enviando a las 4 de la tarde, hora República Dominicana, el enlace a través de los grupos de WhatsApp, y los domingos se dan las conferencias de la fase B igualmente a través de el Google Meet. Para aquellas personas que todavía no pertenecen al grupo de WhatsApp y quieren pues hacer parte, aquí debajo en un comentario fijado van a encontrar el enlace al grupo de WhatsApp y también al grupo de Telegram. En estos grupos nosotros enviamos el material complementario de las conferencias, dígase las diapositivas, también los audios y cualquier información referente al curso. También pueden comunicarse directamente con los instructores pues a través de ese grupo de WhatsApp. Les van a salir allí como administradores. Y bueno, vamos entonces a iniciar pues con esta práctica del día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al tema o a la práctica en sí, pueden dejarla en la sección de comentarios, que al finalizar pues vamos a estar aclarando sus dudas o las inquietudes que puedan tener con respecto al tema o pues a esta práctica. Por aquí, antes de iniciar, saludamos a algunos compañeros que se van uniendo. Por aquí nos saluda Carla de Bonilla. Hola, Carla. Eh, ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá. También nos saluda a los jóvenes dioses.
Pedro Arnulfo, como siempre, nos acompaña desde Colombia, también por acá la compañera Talía Laureano, quien siempre está con nosotros. Buenas noches para los que nos han externado sus saludos acá, también los que están allí detrás de sus pantallas, aunque no aparezcan acá, y los que vean esta práctica por diferido. Bueno, por aquí nos salen más saludos. Saludamos a José Amaya, saludamos a Sujay García, quien nos saluda desde Venezuela. Y bueno, pues en lo que se van uniendo más compañeros, vamos a recordar un poquito de aquello que nosotros pues estuvimos viendo en la conferencia del sábado, como para entrar en contexto, para que tengamos pues fresquito el tema y pues podamos hacer mucho mejor esta meditación reflexiva utilizando pues la técnica de la relación, ¿sí? Porque vamos a relacionar lo que vamos a estar haciendo el día de hoy con esos diferentes reinos de la naturaleza que estuvimos, de los cuales estuvimos aprendiendo en esa conferencia. Recordemos que pues allí veíamos, el objetivo de esa conferencia era que conociéramos sobre aquellas dos leyes, la de evolución, la de involución, y cómo nosotros pues podíamos salir de ese constante repetir, ¿no? De estas leyes mecánicas, de esos constantes pues ciclos repetitivos y salir victoriosos, porque nosotros vinimos a esta manifestación por una maestría. Nosotros vinimos aquí a buscar la autorrealización íntima de nuestro ser, y esa autorrealización pues conlleva que pues nosotros obtengamos en esta manifestación toda la sabiduría que nuestro Padre pues planificó, ¿sí? Que nosotros pues viniéramos a buscar acá. Eso pues es tener éxito, ¿no? en esta manifestación. Veíamos que cuando nosotros salimos del absoluto, o aquello a lo que muchos de nosotros conocemos y llamamos como Dios, pues salimos a través de uno de los 7 rayos de manifestación, ¿sí? Esos 7 rayos de manifestación pues están relacionados con la vocación de nuestro ser. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el rayo de la medicina, el rayo de la justicia, el rayo de la fuerza, el rayo que pues está relacionado con lo que es la muerte, el rayo que está relacionado con lo que es el arte, y así. Son 7 rayos y conviene mucho que nosotros pues investiguemos por qué rayo de manifestación nosotros venimos, porque pues eso está relacionado con la sabiduría, ¿sí? Que nuestro ser pues también viene a buscar a esta manifestación, ¿sí? Esa maestría. Bien, cuando nosotros salimos de ese sol absoluto, pues digamos que hay un 3% de nuestra conciencia que es libre, que no puede ser atrapada por los defectos psicológicos, y pues es la que nos va a guiar, ¿no? En todo este proceso. Aunque pues lamentablemente por la fascinación que nosotros tenemos con la personalidad, aunque este 3% de conciencia no pueda ser atrapado por los defectos, pues se duerme, ¿no? Se duerme. Hay que hacer pues un trabajo para despertarlo, ¿no? Pero pues esa va a ser nuestra guía. Cuando uno llega aquí al conocimiento, recibe el conocimiento, comienza a practicarlo, pues ese 3% de conciencia despierta, y es el que nos va guiando en todo este proceso. Allí encontramos esas 3 partes principales de nuestro ser, que son el Padre, la Madre y pues también nuestro entrenador psicológico, ¿no? Que es el que nos va pues a atentar para que nosotros vayamos creando todos esos defectos psicológicos en este proceso evolutivo de la rueda, y luego cuando llegue el momento nos va a atentar para que nosotros, si nos negamos a esas tentaciones, pues podamos ir sacando esa luz, ese fuego, esa sabiduría y ese amor que esos defectos psicológicos tienen atrapado. Recuerden que el restante por ciento de pues esa esencia, que es un 97%, pues va a ir siendo atrapados por los defectos psicológicos a medida que nosotros vamos subiendo en esa rueda del samsara, ¿sí? En ese proceso de evolución. Por ser inocente, pues allí se va dejando atrapar por esas formas equivocadas de ser, por esos defectos psicológicos o egos, como comúnmente pues se le conoce hoy en día. Bien, cuando entonces nosotros salimos de ese sagrado sol absoluto, venimos a esta manifestación, primero vamos a ser enlazados a lo que es ese reino mineral evolutivo.
Recordemos que pues este proceso de evolución es necesario para que nosotros vayamos desarrollando pues esas capacidades. Y estamos hablando de chispas inocentes que salen de ese sagrado sol absoluto. Obviamente no la van a mandar desde un principio pues a este reino humano, ¿no? Tienen que mandarla desde lo más bajo para que vaya desarrollando esas capacidades, esas facultades, y bueno, también allí pues va a ir creando el ego. Pero sí, al primer reino que se le va a enlazar esta chispa es al reino mineral evolutivo. Entonces allí pues el cuerpo de estas chispas, que se le va a conocer en ese estado como gnomos o pigmeos, van a ser esos minerales evolutivos. Y ahí vamos a encontrar piedras preciosas como el diamante, vamos a encontrar que si el zafiro, que si la esmeralda, el carbón también pues es un mineral evolutivo. Vamos a encontrar también pues estos metales nobles como el oro, como la plata, y así sucesivamente. Bien, aquí pues esa chispa, ese gnomo, ese pigmeo, pues va a comenzar a crear sus primeros defectos, que pues van a estar relacionados también con ese primer cerebro que se le da en este reino. Aquí pues va a tener ese cerebro emocional que le permite sentir agrados y desagrados. En base a esos agrados y desagrados, pues se van desarrollando ciertos defectos. Por ejemplo, aquí esos nomitos y pigmeos tienen que ir a la escuela, pero pues ya ellos comienzan a sentir agrado por ir a la escuela o desagrado. Entonces ahí se empieza a dar lo que es la antipatía hacia esos gurús devas, que son los que tienen que enseñarle, ¿no? Empiezan también a experimentar lo que es ese enamoramiento. Y por ejemplo, en base a ese desagrado a ir a la escuela, pues se comienza a manifestar lo que es pues esa pereza. Por ahí dicen que la pereza pues es la madre de todos los vicios. Y realmente podemos ver que es de los primeros defectos que nosotros pues creamos. Incluso pues aquí cuando hablemos de las infradimensiones vamos a ver cómo es el primer defecto con el cual nosotros tenemos que enfrentarnos, porque es el que nos impide crearnos a nosotros mismos y por ende pues revolucionarnos. Luego de que pues ya se verifica que pues esta chispa ha desarrollado los defectos pertinentes correspondientes a ese reino mineral evolutivo, entonces es pasado a un reino superior que viene siendo el reino vegetal. Aquí esa chispa se le va a conocer como pues elemental. Y pues aquí hablamos de plantas evolutivas, que son las plantas que dan comida, las plantas que son muy hermosas, las plantas que son pues medicinales. Aquí a ese cerebro emocional se le va a agregar el cerebro motor instintivo sexual. Entonces aquí las plantas, ustedes ven que ya no es como una piedra o un mineral que está ahí estático. Sí, aunque hay que destacar que esas chispas, aunque el cuerpo esté ahí plantado, que no pueda moverse, se mueven libremente en la cuarta dimensión. Pero pues aquí ya ustedes ven que una planta, como tiene ese cerebro motor instintivo sexual, pues comienza a desarrollar ciertos instintos básicos, comienza también a moverse. Ya ustedes ven cómo las raíces van por el suelo buscando esos nutrientes, cómo la plantita se mueve, buscando pues la luz del sol. Ya la planta comienza a experimentar lo que es el placer y el dolor. Y todo eso hace que se vayan desarrollando más defectos psicológicos, que esa esencia pues vaya siendo atrapada por estos defectos psicológicos. Cuando a una planta uno le echa esa agüita, ella siente placer, pero cuando uno le corta una ramita pues siente dolor, ¿no? Y en base a eso entonces se desarrolla lo que viene siendo pues ese miedo. Luego de que pues ya se han creado los defectos pertinentes para este reino, pues entonces es pasada esa chispa al reino animal y allí se le conoce como ánima. Aquí pues se desboca lo que es la creación de defectos psicológicos, porque aquí aparece lo que es la fornicación. Sabemos que la fornicación se está utilizando esa energía sexual que es creadora, pues en más se va pues a desarrollar esos defectos psicológicos. Y también pues los instintos. Un animal puede moverse más que una planta. Entonces aquí aparece por ejemplo el instinto de reproducción, aquí aparece el instinto de manada, aquí pues va a aparecer también lo que es ese instinto de esa autodefensa, ¿no? Toda esa agresividad, todo eso pues va a aparecer acá.
Luego, cuando se crean los defectos pertinentes, entonces esa chispa es subida al reino humano y allí se le conoce como alma. En un principio, las primeras 54 existencias con este cuerpo físico humano, que es la parte pues evolutiva, esa chispa pues tiene que vivir en esos lugares que están muy cerca de la naturaleza, de la cual acaba de salir. Y allí encontramos pues esas tribus indígenas, digámosle así, principalmente las de antaño, porque las de hoy ya no son tan evolutivas y uno se puede dar pues cuenta observando eso. Allí, pues en este reino humano se le da otro cerebro que es el cerebro intelectual, que es el que nos permite a nosotros pensar, nos permite a nosotros reflexionar, y cabe destacar que en estas primeras 54 existencias, que se esté en esa parte evolutiva, pues el intelecto domina el instinto. Por eso ustedes ven que pues esas tribus se llevan tan bien con la naturaleza, son tan respetuosos los unos con los otros y pues así por el estilo, ¿sí? Obviamente, como aquí se está fornicando, se van a seguir creando más defectos psicológicos. Y a partir de la existencia 54, entonces se comienza el proceso, digámosle así, involutivo. El ego sigue evolucionando, pero realmente es un proceso involutivo y de degeneración, porque aquí la cosa se voltea. En un principio se ponía, el instinto se controlaba con ese intelecto, pero ahora el intelecto se pone al servicio del instinto. ¿Sí? Aquí nosotros nos ponemos creativos para satisfacer todos esos instintos animales. ¿Sí? Aunque pues por personalidad pues actuemos de una manera muy bonita, pero ahí estamos con nuestra mente maquinando cómo es que nos vamos a robar aquello, cómo es que vamos a adulterar a la pareja, cómo es que vamos a engañar a tal o cual persona, cómo es que nos vamos a salir con la de nosotros, ¿no? Entonces pues eso es muchísima más degeneración. Hay seres, cabe decir, que pues esperan hasta este último momento, porque es cuando más esa esencia, esa envoltura seminal está ennegrecida, pero también es de donde más sabiduría se puede sacar. Recuerden que pues si se agotan esas 108 existencias que nos dan en este reino humano, donde tenemos las posibilidades, donde se dé el estado adecuado para que nos autorrealicemos, y no lo hacemos, no nos revolucionamos, entonces ingresamos al proceso de involución, donde pues vamos a tener que pasar por los diferentes reinos de la naturaleza en su aspecto involutivo, donde pues la naturaleza se va a encargar de pues involuntariamente eliminar esos defectos psicológicos que nosotros creamos, para pues que esa chispa salga limpia, ¿sí? Salga pristina de ese proceso. ¿Qué pasa allí? Que como no se hizo un proceso voluntario, pues se pierde esa alma, ¿sí? Se pierde la sabiduría de esa vuelta. La chispa sale con su 3% de conciencia libre, con su 97% de esencia inocente, y bueno, pues ahí otra vez será conectada a ese reino mineral evolutivo, a iniciar otra vuelta a esa rueda del samsara. Recordemos que pues tenemos el derecho de darle 3000 vueltas a esa rueda del samsara, ¿sí? Y pues una de otras posibilidades que se dan en esta rueda, aparte de que logremos esa maestría, que lo vamos a hacer revolucionándonos, es que fracasemos, es decir, que demos las 3000 vueltas y en ninguna de ellas nos hayamos revolucionado, o que renunciemos a la rueda, porque pues no se tiene esa fortaleza, esa revolución para lograrlo. Este estado en el que nosotros estamos, que pues viene siendo el humanoide, ya pues no podemos decir que estamos como en ese reino humano, sino más bien en el reino humanoide y de forma general, porque incluso pues estamos a final de raza, pues es el estado idóneo, ¿no? Para nosotros revolucionarnos. A ver, nuestra esencia, como les decía, está completamente ennegrecida por todos esos defectos que nosotros hemos creado. Tenemos una columna vertebral erguida, que es esa escalera pues al cielo, ¿sí? Y tenemos también ese centro intelectual que nos permite a nosotros hacer este proceso de muerte psicológica, que conlleva autoobservación,
para descubrir todos esos defectos que se manifiestan a través de nuestros centros y que nos dominan completamente. Enjuiciamiento, vamos a enjuiciar a eso que se quiere manifestar a través de nosotros para descubrir si es un defecto o si es parte de nuestro ser. Y pues por último hacer la petición a nuestra Madre Divina para que elimine a esos defectos observados y comprendidos. La Madre Divina, recordemos que pues es una parte de nuestro ser, ¿sí? Es una fuerza que tiene pues la función de limpiarnos, de eliminar esos defectos, con esa condición de que los hayamos descubierto y pues los hayamos comprendido. Este pues es todo el proceso que se ha de vivir en esa rueda del samsara o esa rueda de la vida, como se le conoce también. Ustedes ven pues ya el propósito de venir a la manifestación, ven todo el proceso de crear esos defectos psicológicos y la razón de pues por qué crear esos defectos psicológicos, porque de allí va a salir la luz y la sabiduría que nosotros vinimos a buscar acá. Nosotros no vinimos acá así porque sí, vinimos con un plan en el cual pues íbamos a crear ciertos defectos y luego de allí, de esa oscuridad, de esa ignorancia, pues íbamos a sacar la luz y la sabiduría. Y eso pues solamente lo podemos hacer en este estado, ¿no? Cuando estamos en ese reino humano o reino humanoide, ¿no? Que es en el que estamos prácticamente pues todos, ¿sí? A eso pues se le conoce como revolución, revolucionar nuestra conciencia, irnos en contra de nuestros defectos psicológicos y practicar los 3 factores. Tenemos el factor del nacimiento espiritual, porque hay unos cuerpos que vamos a crear a través de una práctica de sexo superior. Y esos cuerpos nos permiten a nosotros pues tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. A través de esa práctica es que nosotros vamos a ir condensando en esa columna vertebral o esa escalera al cielo pues toda esa energía que vamos liberando de los defectos a través de la muerte psicológica, que viene siendo pues el segundo factor. Y tenemos el sacrificio por la humanidad, que es el tercer factor, que es el que nos permite desgoistizarnos y generar los méritos para hacer este trabajo de revolucionarnos, este trabajo de autorrealización. Aparte de que nosotros queremos habitar allá de forma pues autoconsciente ese absoluto, el cual está regido por una sola ley y es la ley del amor. ¿Sí? Y ese amor se va a desarrollar pues a medida que nosotros nos sacrificamos por los demás, que es pues entregarle este conocimiento a los demás para que también puedan liberarse con éxito de esta rueda del samsara. Bien, ya pues habiendo explicado esto, vamos entonces a hacer los pasos para la práctica y cuando lleguemos pues a los puntitos, allí les estaré explicando cómo vamos a dirigir o sobre qué vamos nosotros a reflexionar el día de hoy. Entonces, pues vamos a elegir un lugar tranquilo, podemos estar sentados o acostados si no nos dormimos muy rápido. Si nos dormimos muy rápido, como vamos a hacer un proceso de relajación, pues lo mejor es que nos quedemos sentaditos. Vamos a hacer también las conjuraciones, ¿sí? Vamos a hacer el cántico del Belilín y también el círculo mágico, como vimos en la conferencia número 7. Para aquellos que no lo sepan, no se lo sepan, los pueden hacer después de mí, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, nos concentramos en nuestro corazón sin admitir ningún otro pensamiento y cantamos de la siguiente manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín.
Mantenemos la concentración en nuestro corazón y hacemos el círculo mágico de protección de la siguiente manera. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss, psss. Ahora vamos a hacer una corta relajación. Bueno, primero vamos a hacer la súplica a nuestro ser interno con nuestras propias palabras y luego vamos a relajar la emoción, la mente y el cuerpo físico. Esta súplica la podemos hacer con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser: Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina, os ruego, si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica de meditación reflexiva, para que pueda eliminar esos defectos psicológicos que me impiden revolucionar mi conciencia. También les pido que me ayuden a tener una buena concentración, una buena imaginación y voluntad para erradicar estos defectos psicológicos de mi psicología. Ahora vamos a relajar nuestra emoción a través de la respiración. Vamos a hacer 5 inhalaciones profundas. Inhalamos profundamente, llenamos nuestros pulmones y luego exhalaremos por la boca pronunciando el mantra Msa. Vamos a sentir cómo cualquier tensión es descargada a través de esa exhalación. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos una tercera vez. Exhalamos. Una vez más. Exhalamos. Lo hacemos por última vez. Exhalamos. Mantenemos nuestros ojos cerrados y vamos ahora a enfocarnos en los sonidos que están a nuestro alrededor. Esto para distensionar nuestra mente. Vamos a escuchar los sonidos. Podemos iniciar enfocándonos en aquellos sonidos que están más cerca a nosotros. Los escuchamos sin identificarnos, los soltamos y luego tratamos de escuchar un sonido más lejano. Vamos a estar haciendo esto por 1 minuto. Ahora procedemos a relajar el cuerpo físico. Vamos a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo. Vamos a verificar que estén cómodas, sueltas, distensionadas, que no haya ninguna tensión, incomodidad o molestia. Si hay alguna molestia, podemos pedir a nuestra Madre Divina que las elimine. Comenzamos por la pierna derecha.
Vamos a sentir los dedos de nuestro pie derecho, la planta del pie, la parte delantera, el tobillo, pantorrilla, rodilla, muslo y cadera. Vamos a sentir cómo está completamente suelta, distensionada y relajada. El mismo proceso vamos a hacer con la pierna izquierda, sintiendo los dedos del pie izquierdo, la planta, la parte delantera, el tobillo, pantorrilla, rodilla, muslo y cadera. Ahora nos vamos a enfocar en sentir nuestra espalda. Sentamos la espalda baja, la espalda media, la espalda alta, hasta tocar los hombros. Por la parte delantera vamos a sentir los órganos sexuales, el abdomen, el pecho, los hombros. Vamos también a adentrarnos al interior de nuestro cuerpo para sentir nuestros órganos internos. Que estén completamente relajados. Ahora vamos a sentir nuestro hombro derecho, a partir de este descendiendo hasta los dedos de la mano derecha. Verifiquemos que esté completamente suelto, distensionado y relajado. El mismo proceso haremos a partir del hombro izquierdo, verificando que el antebrazo, el brazo, la mano y los dedos estén completamente sueltos y distensionados. Vamos a sentir ambos hombros. Ascenderemos sintiendo nuestro cuello. Si hay alguna tensión, algún cansancio, alguna preocupación, algún peso, le pedimos a nuestra Madre Divina que lo elimine. Vamos ahora a sentir nuestra cara, cada una de sus partes. Verifiquemos que no estén tensionadas. Sentimos la barbilla, los labios, la lengua, la nariz, los ojos, que no estén apretados, las cejas, la frente, que no esté fruncida. Incluso vamos a sentir nuestro cuero cabelludo. Vamos ahora a hacer un esfuerzo para sentir nuestro cuerpo de forma íntegra. Nos vamos a ser conscientes de nuestro cuerpo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Verifiquemos que esté totalmente suelto, relajado, distensionado. Y vamos a repetir 3 veces con voz militar. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y sentimos como este se suelta. Volvemos a repetir. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y sentimos como este se suelta más. Repetimos una tercera vez. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, te aquietes y te distensiones. Y sentimos como este queda completamente relajado y suelto. Listo. Vamos entonces ahora a pasar a la reconstrucción de escenas. Recuerden que pues esta es una meditación reflexiva. Y pues la materia prima para cualquier meditación reflexiva son escenas de nuestra propia vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer a recuerdo una escena donde se haya manifestado el defecto psicológico que nosotros pues queremos trabajar el día de hoy. Cualquier defecto psicológico. El defecto puede ser un defecto lujurioso, que es la fornicación, la pornografía o la masturbación, el defecto, por ejemplo, de adulterio o defecto de los celos o un defecto del orgullo o un defecto de la pereza. Cualquier defecto psicológico pues que queramos trabajar o que pues hemos estado trabajando, ¿sí? Podemos aprovechar el día de hoy para aplicarle esta técnica de meditación reflexiva y vamos a tomar una escena donde se haya manifestado el defecto, ¿sí? Una escena, si es por ejemplo el del orgullo, una escena donde nos hayamos sentido pues humillados.
Si es el de la ira, una escena donde pues se nos haya manifestado fuertemente esa ira, ¿no? Contra los hijos, compañeros de trabajo, contra la pareja o cualquier persona pues en la calle, capaz está, nos terminamos peleando por allí. Una escena donde se nos haya manifestado los celos o donde se haya manifestado pues ese yo del adulterio, que tenemos las parejas pero vamos por ahí por la calle y se nos van los ojos atrás de una persona o terminamos ahí metiéndonos en una conversación toda lujuriosa con una persona, etcétera, etcétera. Si es un defecto de lujuria, bueno, donde se haya manifestado. Por ejemplo, vamos a trabajar la pornografía, bueno, una escena donde pues nosotros ya hayamos terminado viendo pornografía a través de cualquiera de sus vertientes, una revista, un video, etcétera, etcétera, sí, fotos, lo que sea. O de masturbación, pues una escena donde nos hayamos masturbado. Esa pues es la materia prima, ¿no? Para la meditación reflexiva. Escenas vividas. Entonces vamos a elegir pues esa escena donde pues se haya manifestado ese defecto que queremos trabajar. Bien, empezamos entonces a relacionar. La técnica, como les decía, que vamos a estar utilizando es la técnica de la relación. ¿Sí? Con respecto a lo que es esta rueda del samsara, su aspecto evolutivo e involutivo. Entonces, recordemos que pues el primer reino es el reino mineral evolutivo. Allí en ese reino mineral se nos da el cerebro emocional, que es el que nos permite sentir. ¿Sentir qué? Cuando nosotros hablamos de emociones, pues estamos hablando, aunque sean diferentes, estamos hablando de agrados y desagrados, cosas que a mí me gustan y cosas que a mí no me gustan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observando esa escena donde se manifestó, por ejemplo, ese defecto de la masturbación, yo voy a observar aquellos agrados y desagrados que se dieron en esa escena, aquellas cosas que me gustaron, ¿sí? Aquello, esas sensaciones, por ejemplo, que yo experimenté en ese momento donde estaba pues haciendo esa masturbación que pues me gustaron, ¿sí? O aquellas cosas que me disgustaron, capaz y que en esa escena alguien viene y me interrumpe y eso a mí me generó un desagrado y me generó pues un disgusto, ¿no? Me generó pues ira, me generó frustración. Eso pues es lo que vamos a estar observando. Que pues estamos trabajando una escena donde tuve pues una pelea con la pareja. Bueno, entonces ahí yo voy a observar qué cosas, por ejemplo, me desagradaron o qué cosas me gustaron. Dentro de las que me desagradaron, pues uno puede ver en una escena de esas que me dijo tal cosa, que me dijo no, que yo era fea o que yo era peleona o que yo era insoportable. Eso me generó a mí un disgusto y un desagrado o algo que la persona hizo, ¿no? Que pues te quitó la ropa y dejó todo regado, ¿no? Y eso me generó pues un desagrado. Un agrado, bueno, que le dije algo a esa persona que la ofendió y mi yo sintió ese agrado y ese gusto porque lo hice sentir mal, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a estar observando y sobre lo que vamos a reflexionar en estos primeros 4 minutos. Los agrados y desagrados que se manifestaron en esa escena, las emociones que se manifestaron en esa escena. Recuerden que incluso pues podemos escribir, ¿no? Estos detallitos que vamos descubriendo. Lo importante es que observemos la escena para descubrir los detalles, que comprendamos que son defectos psicológicos y que le pidamos a nuestra Madre Divina que elimine ese detalle que hemos observado y comprendido, ¿sí? Voy a poner por acá el tiempo para que hagamos estos primeros 4 minutitos, comenzando desde ya.
Bien, vamos a pasar al segundo punto. En el segundo punto, pues vamos a hacer la relación con el reino vegetal. Recordemos que pues en el reino vegetal ya se nos agrega otro cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Veíamos que pues allí la plantica, ya estando en ese reino, pues esa chispa se ya comienza pues a experimentar lo que es el placer físico y también pues el dolor, ¿no? Y todas esas sensaciones pues se van grabando allí en el instinto. Entonces, vamos a reflexionar sobre cuáles placeres físicos o dolor pues experimentamos o nos hizo experimentar este defecto, observando pues esa escena. Hay veces también se puede dar en que la madre pues nos manda otra escena donde se haya manifestado pues el mismo defecto, ¿sí? Entonces pues también uno observa allí y también estaremos reflexionando sobre los miedos que me hace sentir pues este defecto. Ahorita dábamos el ejemplo de la masturbación. Hay mucha tela por donde cortar. Hay mucho placer que se experimenta cuando pues una persona se está masturbando o también se experimenta pues un dolor, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, tienen ya ese vicio que incluso se dañan lo que es el aparato sexual, experimentan muchísimo dolor, pues aún así lo siguen haciendo. Eso pues lo vamos a observar y vamos a estarle pidiendo muerte a todo eso. También los miedos, el miedo de que pues alguien llegue y por ejemplo me vea, también podemos ahí tomar en cuenta y bueno, así según pues el defecto que estemos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando el yo de la ira, igual vamos a ver el placer que se puede experimentar cuando uno está en esos arranques de ira, cuando uno, por ejemplo, golpea, puede experimentar un placer. Cuando golpea a la otra persona, puede experimentar placer, puede experimentar pues esa sensación de desahogo o pues también dolor físico, ¿no? Porque uno golpea y también pues uno se golpea. O uno puede experimentar esas pulsaciones cuando uno está muy enojado en el corazón, ¿sí? Que son previa pues a un infarto que a uno le vaya a dar por uno estar en esos estados de ira o el miedo también. Digámosle que pues el miedo viene siendo ese polo pasivo de la ira. Cuando uno pues reacciona con esa ira es porque hay un miedo, ¿no? Es porque hay algo de lo cual uno se quiere proteger. Bueno, eso vamos a estar observando. ¿Qué miedos me hace sentir este defecto? Y también qué placer físico o dolor físico me hace sentir o me ha hecho sentir este defecto. Igual vamos a estar tomándonos 4 minutitos para completar este punto.
Bien, vamos a pasar al próximo punto donde haremos la relación con el reino animal. Recordemos que allí en el reino animal seguimos teniendo dos cerebros, pero los instintos se van a desarrollar de una forma pues mucho más acelerada, ¿no? Porque entra pues ese proceso de lo que es la fornicación. Vamos a reflexionar en este punto sobre cuáles son los instintos animales que se manifestaron con más fuerza en relación a este defecto. Quizá para algunos de ustedes sea una sorpresa que realmente nosotros estamos muy animalizados. ¿Sí? Nosotros no somos hombres, somos pues animales intelectuales. Precisamente a través de este trabajo de revolución es que nosotros vamos a lograr llegar a ese estado de verdaderos hombres, luego pues superhombres y ya luego hombres absolutos. Entonces es mucho trabajo que nosotros tenemos que hacer con el instinto, porque a través del instinto nuestros defectos psicológicos nos dominan, el instinto se apodera de esa emoción, entonces uno quiere sentir pues ese agrado a través de esas sensaciones placenteras, o uno siente miedo, siente rechazo a esas sensaciones que son dolorosas, y pues este instinto se nos manifiesta a nosotros, o en base a lo que tenemos grabado allí, se manifiesta lo que es el deseo, que viene siendo como ese impulso, ese empuje a hacer tal o cual cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en esa escena cuáles fueron los deseos que surgieron, todos los deseos. El deseo de yo hablar, el deseo de yo pelear o de yo discutir, si es una escena de ira. Vamos a ver, por ejemplo, el deseo de ir a fornicar, ¿sí? De experimentar esas sensaciones placenteras, si es una escena lujuriosa. ¿Sí? Todos los deseos que surgieron en torno pues a que fuéramos a hacer tal o cual cosa, pues allí lo vamos a estar observando, vamos a reflexionar sobre ello y pues les vamos a estar pidiendo muerte. ¿Sí? Y también podemos ver cuáles son los instintos que pues hay allí detrás. Un ejemplo de esto puede ser si uno trabaja ese yo, por ejemplo, una escena del orgullo, donde se haya manifestado. Este orgullo utiliza ese instinto de supervivencia, porque cuando una persona, por ejemplo, se siente humillado, entonces ahí sale la ira para defender ese orgullo. Entonces ahí es donde se da el ataque hacia esa otra persona que representa pues una amenaza para ese orgullo, ¿sí? Uno, por ejemplo, siente ese deseo de ir a copular, de ir a fornicar con la pareja, y detrás de eso, por ejemplo, está ese instinto de reproducción. Solamente que ahora los instintos pues están siendo manejados por esos defectos psicológicos, o a través de esos instintos pues nos manejan nuestros defectos psicológicos. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos siguientes 4 minutos. Vamos a reflexionar sobre esos instintos y sobre todos los deseos que se manifestaron en esa escena. Que la pornografía, bueno, el deseo de ver pornografía, el deseo de ver tal o cual pornografía, que estoy en un lugar donde hay mucha gente, bueno, el deseo de ir a alejarme, ¿no? Para tomar mi teléfono y ir a una página pornográfica. Todos los deseos, pues allí los vamos a estar observando y eliminando. Comenzamos desde ya 4 minutitos.
Listo, vamos a pasar al cuarto punto, donde pues haremos la relación con ese reino humano y humanoide, donde se nos añade lo que es el cerebro intelectual, que nos permite ¿qué? Nos permite pues pensar, proyectar, recordar, futurizar, planear, reflexionar, ojalá fuera así. Entonces vamos a estar reflexionando sobre cómo actuó mi mente a través de los pensamientos, recuerdos, proyecciones, futurizaciones e imaginación para justificar este defecto o para que este defecto también se saliera con la suya. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le hablamos mal a pues la pareja o a cualquier persona, pues ahí viene nuestra mente y nos dice, bueno, pero ¿cómo no le iba a hablar malo de tal manera si mira cómo esa persona actuó? ¿Sí? Entonces esas justificaciones pues vienen siendo una evasiva para uno no cambiar, para uno pues darle la razón al defecto. Pero también está la planificación. Uno para salirse con la suya, uno planifica y uno maquina cómo va a hacer las cosas, ¿no? Para responderle a una persona de tal o cual manera, para hacer tal o cual daño, para pues generarse más placer, ¿no? A través de la manifestación de un defecto psicológico, para conseguir más dinero, para tomar algo que no es suyo. Entonces todo esto pues lo vamos a estar observando en relación con ese defecto que estamos trabajando. Ah, que una discusión con la pareja. Ahí pues uno va a recordar toda esa conversación de los yoes, uno va a recordar la imaginación que nos hicieron tener o nos hizo tener ese yo de la ira en ese momento, ¿sí? O como los yoes pues nos hablaban diciéndonos, no, pues dígale tal o cual cosa, no, no se deje, no haga pues esto, ¿no? Para que se la cobre o lo que sea. Si, por ejemplo, estamos trabajando, como les decía ahorita, una escena donde se manifestó ese yo de la lujuria, donde pues, nos masturbamos, ¿cómo participó la mente? Allí la mente participó pues proyectándonos esa película ahí pornográfica, ¿no? Con aquella persona pues que nos gusta y ahí se dio pues todo ese proceso de lascivia que contribuyó a que pues nos estuviéramos allí masturbando, ¿no? Eso pues es lo que vamos a estar observando, enjuiciando y eliminando en este punto. El proceso, cómo intervino esa mente, cómo intervino ese intelecto, ¿no? Con respecto a este defecto psicológico. Vamos a dar 4 minutitos más para pasar al último punto de esta práctica de hoy.
Listo. Vamos a pasar al último punto. En este último punto, entonces, vamos a hacer la relación con el proceso de involución. En ese proceso de involución, pues pasa algo muy interesante. Y es que físicamente, pues la chispa va a ir tomando parte y cuerpos en los diferentes reinos en su aspecto involutivo de la naturaleza. Pero psicológicamente la persona pues va pasando por un proceso en las infradimensiones del planeta Tierra, donde pues el defecto psicológico va a ser eliminado en su propia ley. ¿Qué significa esto? Que pues mientras esa chispa, por ejemplo, va por el reino animaloide y allí pues toma el cuerpo de pues un animal involutivo, dígase un perrito que pues anda por ahí maltratado y todo sarnoso, psicológicamente la chispa va a estar pasando por una de las esferas dantescas del planeta Tierra. Ya vamos a aprender más sobre ese proceso. Y bueno, allí va a estar repitiendo constantemente aquel defecto psicológico, aquella acción que pues durante la vida no quiso dejar de hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vaya por esa esfera de Mercurio, ya pues vamos a profundizar más de esto en próximas conferencias, cuando vaya por esa esfera de Mercurio, que es la que está relacionada con la fornicación, esta persona que en vida pues tanto le gusta masturbarse, sacarse la energía de su cuerpo, pues allá constantemente pues va a estar haciendo eso. Lo va a estar haciendo, lo va a estar repitiendo, hasta que llegue ese momento donde eso que le generaba tanto placer, tanto gusto, se vuelve un hastío y pues la chispa explota. O la chispa no, el defecto psicológico explota y se libera pues esa chispa. Obviamente sin sabiduría porque no se hizo un proceso voluntario y de reflexión. O, por ejemplo, a la persona en vida le gustaba mucho drogarse, era un vicioso, ¿no? Se drogaba constantemente, o le gustaba mucho lo que era la comida, y así sucesivamente, pues también cuando vaya en ese proceso va a tener que repetirlo constantemente hasta que llegue a ese hastío, ¿no? Entonces ahí se da, explota ese defecto y se libera lo que es esa esencia. Eso pues es lo que simboliza que pues ese defecto va a ser eliminado, ¿no? Bajo su propia ley. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto? Vamos a reflexionar sobre qué estrategia utilizó este defecto para hacernos sus esclavos, para que caigamos en ese vicio, para que caigamos en esa esclavitud, y cómo esa esclavitud nos generó a nosotros ese sufrimiento. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho de la fornicación pues un vicio, obviamente. Y uno se da cuenta porque cuando uno lo quiere dejar, cuando uno empieza o quiere empezar a valorar su energía, a no fornicar, pues se vuelve algo muy doloroso, se vuelve algo pues sumamente insoportable. Pero hubo un proceso en el cual nosotros volvimos esa fornicación un vicio. Lo mismo con la masturbación, lo mismo con la pornografía, lo mismo pues cualquier otro defecto psicológico, ¿sí? Porque uno ve, por ejemplo, la ira. Hay personas que tienen esa personalidad, que todo el mundo los conoce como iracundos, y eso se da porque han alimentado tanto ese defecto, que es el defecto que más maneja la máquina. Entonces es un defecto que tiene esa persona completamente esclavizado, y pues generándole muchísimo sufrimiento tanto a él como a las demás personas que lo rodean. Entonces eso es lo que vamos a estar reflexionando estos últimos 4 minutitos. ¿Qué estrategia utilizó este defecto para hacerme su esclavo? Por ejemplo, si estamos estudiando la pornografía, una de las estrategias de este yo son los diferentes tipos de pornografía, que cada vez van sumergiendo más a uno en lo que es la degeneración. Si estudiamos las drogas, los diferentes tipos de drogas, diferentes presentaciones, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Vamos a dar los últimos 4 minutitos para finalizar esta práctica.
También pues ahí podemos observar cómo constantemente pues estamos repitiendo el mismo error, o sea, se manifiesta el mismo defecto y pues ahí podemos ver, ¿no? Que desencadena el hecho de que ese defecto se manifieste tan constantemente a través de nosotros. Ahí vemos pues sus estrategias. Y bueno, pues con esto finalizamos esta práctica del día de hoy. Vamos a reflexionar también un poquito sobre el aspecto de la revolución. ¿Sí? Recuerden que hablábamos en la conferencia de qué es revolucionarse. Revolucionarse, pues uno lo relaciona con irse en contra principalmente de algo que nos tiene a nosotros sometidos, ¿no? Esas grandes revoluciones que hacían los pueblos en contra de esos malos gobernantes, y esa revolución generaba pues esos cambios en esas sociedades. ¿Y cuáles son los malos gobernantes? Extrapolando eso pues al conocimiento y al trabajo interior que pues tenemos nosotros allí en nuestra psicología. Bueno, nuestros defectos psicológicos que nos llevan a cometer toda clase de equivocaciones, de errores, vejaciones, que nos traen todo tipo de problemas, de sufrimientos, de conflictos, y que pues nos mantienen sujetos a esta rueda mecánica, este proceso mecánico, ¿sí? A estar constantemente retornando, constantemente repitiendo las mismas cosas. Contra esos defectos psicológicos es que nosotros debemos de revolucionarnos. Para ello pues están esos tres factores, y uno de esos factores pues es el que empleamos en el día de hoy, que es la muerte psicológica, ¿sí? Que pues nos lleva a descubrir esos defectos, a negarnos a esos defectos, no voy a dejar que te manifiestes, no voy a dejar que uses mi energía emocional, o que uses mi centro sexual, o que uses pues mi mente, ¿no? Mis acciones para manifestarte, que a través de pues de esta máquina lo que se tiene que manifestar pues es la conciencia. Entonces ahí pues uno va eliminando. Eso pues es revolución, y eso es lo que nos va a generar pues ese cambio, ese impulso para que nosotros logremos salir de esta rueda. Ya con esta conferencia pues hemos observado ese defecto, hemos observado sus detalles, y qué hemos de hacer a partir de ahora: negarnos a ese defecto y a cualquiera de sus manifestaciones a través de cualquiera de nuestros centros. Eso pues es lo que nos permitirá a nosotros revolucionarnos conjuntamente, pues claro está, con los otros dos factores, porque recuerden que uno va liberando esas esencias, sí, claro, pero pues hay que fundir esas esencias, porque pueden ser vueltas a atrapar por los defectos, o sea, por el ego. ¿Y la vamos a fundir cómo? Pues a través de la práctica del suprasexo. Y también tenemos nosotros que desarrollar lo que es ese amor desinteresado y los méritos para avanzar en este trabajo. Y eso lo vamos a hacer con el factor del sacrificio por la humanidad. Esos tres factores pues hay que desarrollarlos equilibradamente, y son codependientes y son la base de este trabajo interior. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema, alguna duda, alguna comprensión que nos quieran compartir. Vamos a ver por acá. Bueno, continuamos con los saluditos. Por aquí nos deja sus saludos Arnold Acevedo desde Venezuela. Le mandamos un saludito a Arnold. También a Caroli Miranda. Tina Francés también nos saluda. Héctor Regalado también por acá nos deja sus saludos. Un saludo para Patricia Rodríguez, quien nos saluda a todos. Pedro Ortiz nos dice paz inverencial. Mandamos un saludito a Pedro. También para Ángel David, para Irma Quintero, quien nos saluda desde Venezuela. José de León, quien también nos saluda desde Venezuela. Margarita Leal está por acá con nosotros. Oscar Roberto Panique nos dice: tengo curiosidades de la estrella de 6 puntas. Si alguien ha podido averiguar algo sobre ella en el plano astral y no en forma textual o intelectual, de lo mucho que se dice sobre ella. Bueno, esa estrella de 6 puntas pues es la estrella de David. Se le conoce, ¿no? como la estrella de David, y
pues esta lo que viene simbolizando es esa unión que se da entre el alma humana y el alma divina. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, hace el trabajo con los primeros 5 cuerpos, pues en ese proceso de la primera montaña, y encarna lo que es el alma humana, ahí se convierte en un verdadero hombre. Y esto está representado por el pentagrama o la estrella de 5 puntas. Pero esta persona, cuando elige el camino directo, adquiere ese derecho entonces de unirse con su alma divina en lo que se le conoce como el matrimonio perfecto. Entonces ahí el alma humana está representada por ese triángulo que sube y el alma divina por el triángulo que baja, ¿no? Entonces se da ese matrimonio perfecto donde se fusionan, y pues ahí se queda convertido en esa estrella de 6 puntas. Aparte de eso, pues toca que cada quien vaya y haga su investigación en lo que es el plano astral, porque igual pues yo te puedo decir, bueno, sí, yo fui e investigué acerca de esa estrella en el plano astral, pero sería lo mismo que como que tú lo leyeras en un libro o lo escucharas en una conferencia, sería un concepto. Ya entonces, pues a partir de ahí, de esa referencia te toca a ti pues ir a investigar, preguntarle a tu padre con respecto a esta estrella, si es verdad que significa esto, ¿no? Y pues el padre te puede dar ahí una sabiduría mucho más profunda con respecto a este tema. Jaime Sánchez nos saluda desde Ecuador, también nos saluda Luis Arturo desde Valencia, saludos para Julio Querecuto. Héctor Regalado nos dice, ¿en cuál círculo dantesco se encuentra el reino mineral, el vegetal, animal y humanoide? Bueno, Héctor, desde la esfera de la luna hasta la esfera de Marte, pues es el reino animaloide. Entonces, a ver, Marte, Júpiter, Saturno. Bueno, Júpiter y Saturno sería pues el reino vegetaloide. Y ya luego Urano y Neptuno sería el reino mineraloide. Luis Guillermo Atencio nos dice, buenas noches a todos, gracias señora por sus conferencias. Bueno, gracias a ti Luis Guillermo por estarnos acompañando. Tati Infante nos dice, hola, no se escuchó nada. Bueno, Tati, quizás llegaste en un momento donde estábamos en reflexión. Entonces cuando estamos en reflexión, pues allí acostumbramos a mutear, ¿no?, el programa para que pues no llegue ningún ruido, ningún sonido y pues podamos concentrarnos. Damos unos minutitos en silencio para que podamos reflexionar. Héctor nos dice, ¿la meditación se realiza con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Bueno, Héctor, yo la realizo con los ojos cerrados. Eso me permite a mí concentrarme más, poder ver pues esa pantalla donde estoy proyectando esa escena, enfocarme en eso. Entonces de repente si lo hago con los ojos abiertos pues no tengo la capacidad, ¿no?, para poder concentrarme en esa escena, ¿no?, en esa proyección, en esa imaginación consciente que se está dando allí. Por aquí Buscador del Conocimiento también nos saluda. Talía nos da las gracias. Gracias a ti, Talía, y a todos los compañeros por habernos pues acompañado en esta práctica guiada de hoy. Por aquí nos dice Buscador del Conocimiento, la respiración es muy importante en la muerte del ego. A ver, bueno, la respiración en todo este proceso pues nos ayuda a relajar la emoción. Y si uno pues tiene una tensión en la emoción, uno no se va a poder concentrar, y pues bueno, no se va a dar un proceso de meditación reflexiva, porque no nos vamos a poder concentrar ni utilizar de manera conscientiva aquellas habilidades o facultades de la mente, ¿no? Entonces ahí pues yo veo que interviene lo que es la respiración. Pero en el proceso de muerte en sí, lo que vale es que nosotros observemos el defecto. ¿Sí? Observemos la escena para pues observar los defectos que se manifestaron allí, enjuiciemos esos defectos y luego hagamos una petición de muerte a nuestra Madre Divina. Es un proceso totalmente sencillo, ¿no?, aunque a veces pues la mente, el intelectualismo como que quiera complicarlo, pero es simplemente eso, observar, en este caso bueno, autoobservación, ¿no?, si lo estamos haciendo en marcha, enjuiciar aquello que se quiera manifestar y pues si viene la comprensión de que es un defecto, Madre Divina, elimíname este yo.
Listo, la madre actúa eliminando ese defecto con esa energía, pero con la condición de que lo hayamos descubierto y lo hayamos comprendido. Ese es el proceso de muerte psicológica. Gabriela nos dice, pedí muerte al yo enfermo, al yo adolorido. Jessy, me calmó el dolor de espalda y de cuello que tenía. Bueno, gracias Gabriela por compartirnos tu experiencia. Y sí, sí, es maravilloso el poder que tiene la muerte psicológica. Sí, yo también pues he experimentado pues eso, ¿no? Que tengo pues un dolor, alguna molestia en alguna parte de mi cuerpo y ahí comienzo a eliminar todas esas sensaciones y bueno, pues allí comienzan a desaparecer. Es también muy importante que nosotros profundicemos porque esos dolores pues vienen por algo, ¿no? Hay un defecto detrás pues de ese dolor, ¿no? Incluso ese dolor viene siendo hasta pues un karma, ¿no? Porque uno en determinado momento o en ese mismo momento dejó que ese defecto psicológico se manifestara. La persona, por ejemplo, que deja que se le manifieste la ira, ¿no? Puede experimentar cómo luego le duele la cabeza o cómo luego pues está muy cansado, que no puede hacer absolutamente nada, o puede experimentar incluso punzadas en el pecho. Entonces sí, conviene pedirle muerte a todo eso que se está manifestando. Y bueno, profundizamos un poquito más para ver el defecto que está detrás de esos síntomas que estamos experimentando. Y ahí sí, pues eliminamos con esos síntomas de una, ¿no? Porque estamos eliminando el causante de esos síntomas. Pero sí, sí funciona y pues uno se maravilla, ¿no? Cuando uno está experimentando eso y uno le pide muerte y eso desaparece. Y eso es lo que nos va a nosotros dando ese sabor trabajo, que podemos experimentar realmente cómo la muerte nos va liberando de todo eso. Nos dice, me ayudó a quitar la tensión. Gracias, Jessy. Bueno, gracias a ti por habernos acompañado. Buscador del conocimiento también nos da las gracias. Vamos a ver si por acá tenemos pues alguna otra pregunta en las otras páginas para las cuales transmitimos. Bueno, veo que no tenemos ya más comentarios. Y bueno, con eso finalizamos esta práctica del día de hoy. Que pasen feliz resto de la noche y nos seguimos viendo en las diferentes actividades que nos quedan pues para esta semana que acaba de iniciar. Mañana pues estaremos dando la conferencia de la fase B. El miércoles tenemos fogueos y el jueves pues nos volvemos a encontrar con la conferencia número 9 de la fase A, donde vamos a estar estudiando las infradimensiones. ¿Sí? Vamos a ver esas infradimensiones que están en nuestra psicología, a las cuales tenemos que bajar de forma voluntaria porque de allí vamos a sacar la materia prima para pues hacer las creaciones superiores e ir subiendo, escalando en esas dimensiones superiores. Feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima. Bye.